en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. Para nosotros es un honor, distinguidos escuchas, invitados que están muy pendientes de esta conferencia titulada Lucha y Resistencia de la Radio. Es un espacio para honrar y profundizar en la labor de uno de los más comprometidos defensores de las ondas radiales en nuestro país, Colombia. Es el hermano José Albeiro Visus Peteche. Nos reunimos hoy no solo para reflexionar sobre la radio como una herramienta de comunicación, sino también como una plataforma de resistencia pacífica en el marco y en el medio de lucha por la voz, la identidad y la dignidad de nuestros pueblos. La historia de nuestra radio en Colombia indica que nuestras comunidades se ha construido desde la resiliencia y la resistencia, demostrando ser un medio capaz de traspasar fronteras, conectar a las personas y mantener viva nuestras historias, costumbres y luchas. A lo largo de esta conferencia exploraremos el rol de la radio como un acto de resistencia que desafía la narrativa dominante y que confronta las injusticias, por así decirlo, y que empodera a aquellos cuyas voces han sido históricamente silenciadas. El hermano José Alberto Bisús Peteche ha sido un pilar de esta lucha, defendiendo la radio no solo como un canal de comunicación, sino como un derecho fundamental para nuestros pueblos. Su trabajo ha sido un faro e inspiración para muchas comunidades, mostrando a través de la radio podemos reclamar el poder de nuestras voces, construir una conciencia colectiva desde el marco de la dignidad humana e indígena y fortalecer la identidad cultural. Hoy invitamos a que por favor compartas esta conferencia, esta digna experiencia de los conocimientos que se nos van a enseñar y a transmitir por la visión histórica que ha tenido y sobre el impacto de la radio en la transformación y para encontrar en cada historia un eco de nuestra resistencia. Y por qué no, que se animen cada uno de los pueblos para administrar su propia radio, porque es un derecho de todos. Bienvenido, mi estimado Salverio. Estamos a su escucha. Compañeros, compañeras, eh, muy buenas tardes. Saludarlos por este medio. Agradecer primeramente por este bonito gesto de invitar para conversar un poco sobre los caminos, los andares, los procesos comunicativos que venimos empuñando los pueblos indígenas, sobre todo del departamento del Cauca, pueblos indígenas que hacemos parte de los once pueblos de la organización Consejo Regional Indígena del Cauca. Chucaisa chuechata huechuesenos de cue, na huechasu. Yuwe cachun de musta yach, hay tulech que puyo no vio batabatsa chucaisa. Pamuese chajillo chapilla no se unao. Mi nombre es Albeiro Isús, como el compañero lo ha mencionado, soy del pueblo Nasa, de los 11 pueblos organizados, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Departamento del Cauca. Nuestra organización es un movimiento indígena ya con 53 años de lucha, de trabajo organizativo, de organizar los pueblos indígenas para desarrollar los planes de vida desde su dinámica, las diferentes dinámicas, mm, desde cada uno de los territorios. Es una organización que agrupa los 11 pueblos, 10 asociaciones con 9 zonas en diferentes lugares del departamento del Cauca. Hablar un poco sobre el movimiento indígena es hablar de la comunicación y cuando hablamos de la comunicación está la implementación de los elementos apropiados, como mencionamos nosotros, y uno de los temas es el proceso de las emisoras, las radios indígenas, las radios comunitarias indígenas, de la Asociación de Medios de Comunicaciones Indígenas de la red AMSIC, otro de los componentes del programa de comunicaciones del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Y para nosotros es muy importante desde esta experiencia hablar cómo la lucha del movimiento indígena del departamento del Cauca tiene diferentes componentes y uno de los brazos políticos es el componente de comunicación, como lo podemos expresar en este momento. Pero antes mencionar que el movimiento indígena en estos 53 años se ha enfrentado a una lucha sistemática. Nos hemos enfrentado a una situación de emergencia territorial
desde la parte de salud, educación, guardia indígena, mujeres, familia y el tema de la comunicación. Entonces, es para nosotros muy importante mencionar cómo en estos 53 años hasta este momento, en la actualidad, estamos atravesando una situación de desarmonías territoriales bastante compleja en los diferentes territorios, sobre todo el tema de el golpe que nos están dando los grupos armados insurgentes, los grupos armados al margen de la ley. Cabe resaltar que hace 8 días, hoy precisamente hace 8 días, el pasado martes a las 6:35 de la mañana, las disidencias de la FARC nos asesinan un guardia indígena, que es un docente dinamizador educativo, pero también es un artesano. Y precisamente mañana nosotros iniciamos el tema de la Minga del Arte, Culturas en Comunicación, que es la implementación de la política de los pueblos, la comunicación de y para los pueblos indígenas. Entonces, mire que estas situaciones nos afectan muchísimo, no solamente al movimiento indígena, sino a todos sus componentes, como es el tema de la comunicación. El movimiento indígena en este momento sufre bastantes golpes en términos políticos de los gobiernos anteriores. Es de entender que nosotros en este momento estamos atravesando estos últimos 4 años, con un gobierno del cambio. Sin embargo, esto no ha hecho de que para nosotros, para los pueblos indígenas, el tema del cambio tenga un impacto importante, pues porque es muy difícil que en 4 años, en 3 años, en 2 años de gobierno de cambio, pues los cambios se reflejen. Precisamente para hablar del tema de la comunicación, hemos tenido dificultades para avanzar en la implementación de la política de comunicación como pueblos indígenas. Y en ese sentido, para nosotros hemos tenido una serie de dificultades para andar con la implementación de la política de comunicaciones, porque para nosotros el tema de comunicaciones, me refiero en términos amplios, el tema de la comunicación es para defender los planes de vida que hemos pasado de la tradición oral a los medios de la comunicación. Y en este caso cabe el tema de la radio, sin olvidar nuestros principios como pueblos, aprovechando pues las nuevas tecnologías en comunicación para hacernos más visibles, empoderando nuestros propios medios de comunicación. Entonces, en este sentido, nosotros desde hace 10 años venimos trabajando el tema de la implementación de la política pública de comunicaciones en 4 momentos. Y lo que tiene que ver es con el fortalecimiento de la comunicación propia, que ya más adelante vamos a conversar. El segundo momento tiene que ver con el tema de formación. En el tercer momento tiene que ver lo que vamos a hablar a continuación, que es el tema de los medios apropiados. Y finalmente viene el tema de derechos y garantías. Entonces, esto es lo que nos permite que sea una estrategia que surge desde la necesidad de visibilizar y hacer conocer la importancia de nuestra cultura, de nuestra identidad, pero a la vez denunciar los múltiples atropellos que sufrimos los pueblos indígenas en el departamento del Cauca. Entonces, para hablar el tema de la radio, porque nuestro conversatorio ahí es el tema de las luchas, desde el tema de la radio, pero partiendo en 3 momentos. Uno, lo que tiene que ver con la implementación de los medios apropiados, en este caso específicamente el tema de la radio, pero también lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad de los proyectos de radio, pero también cómo los contenidos de radio que nosotros, los colectivos, el trabajo de los colectivos tengan la garantía desde el talento humano hasta nosotros poder decir lo que pensamos como comunicadores a través de la radio. Entonces, mire que el tema de la radio es una gran lucha, es un gran trabajo, es una responsabilidad política inmensa la que nos corresponde hacer radio para los comunicadores en cada uno de los territorios. En ese sentido, desde hace 53 años, nosotros la comunicación, el movimiento indígena la ha tenido muy en cuenta, pero a partir de hace 20, 24 años, 26 años, porque algunas experiencias de radio son diferentes, en diferentes momentos hemos ido surgiendo y en el 2000, en 1999, 2000, 2001, como pueblos indígenas nos organizamos porque las radios llegaron a los territorios. Y cuando las radios llegan a los territorios, dijimos, aquí este es el momento para hacernos escuchar las voces, nuestras voces, las voces de las mujeres, de las niñas, de los niños,
de los mayores, de las autoridades, de la misma guardia, que nuestro proceso político organizativo se escucha a través de las radios. Y lo más importante es que la transmisión de los contenidos es en nuestros propios idiomas. Entonces, mire que el tema de la radio encaja acercándonos mucho al tema del proceso organizativo con las voces nuestras. Los comunicadores son de los territorios, son de las veredas. Entonces, las piezas, las piezas radiales, las franjas de radio que se van generando son muy familiarizadas a nuestras comunidades. Entonces, eso nos permite acercarnos muchísimo todos los componentes de la organización hacia las comunidades. Ya la autoridad maneja con mucha más flexibilidad los temas, con acercamiento muy directo, casi que en tiempo real, y todos los procesos de la comunidad, de la organización, hacia los comuneros, hacia la comunera que vive a 8 horas, 10 horas, 15 horas desde la cabecera del resguardo. Entonces, ahí comienza la implementación de la radio. Pero la radio para nosotros como pueblos indígenas del Cauca ha tenido una lucha muy fuerte hacia el interior, hacia el interior de nuestras comunidades. Por eso nosotros hemos dicho la lucha dentro de las luchas, que es como, que es como un tema que, 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 ¿cómo te explicaría? Que no fuera tan real con nuestras comunidades, pero es la realidad que nosotros vivimos. Las luchas de la radio hacia el interior de las comunidades tenemos sufrimiento en este sentido, porque ha sido muy difícil, a pesar de que los comunicadores somos de los territorios, la radio suena en nuestros propios idiomas, todo en con mucha propiedad, pero dentro de las comunidades hay diferentes políticas. ¿Por qué? Porque las radios comerciales, las radios convencionales, las radios que suenan desde la capital tienen otro contenido y pues ya toda la información, todo lo que se replica por estos medios ya está impermeado en las comunidades. Entonces, cambiar de mentalidad a través de nuestras radios ha sido difícil. Es una lucha en la que la mayoría de las comunidades, la mayoría de los comunicadores, la mayoría de los que dinamizamos diferentes procesos, hemos utilizado las radios para fortalecer diferentes procesos organizativos. En este sentido, los planes de vida hoy en día tienen un acorde muy importante, una semejanza muy importante. La traducción de los planes de vida por parte de los territorios suena, se escucha, se dice a través de las radios. Pero cuando comenzamos a fortalecer esta estrategia de decir lo que pensamos, de decir lo que soñamos, de decir lo que nosotros hablamos hacia nuestras comunidades, lo que hace un momento decía, a visibilizar y hacer conocer la importancia de nuestra cultura, nuestra identidad y mm, a la vez denunciar los múltiples atropellos, que es lo que nos ha servido el tema de la radio, las denuncias sobre todo, porque lo que yo decía al principio, tenemos en este momento comunicadores asesinados, tenemos comunicadores amenazados, tenemos comunicadores que vivimos en diferentes situaciones de riesgo. Esto ha sido una lucha para nosotros, porque lo que yo te decía hace un momento, el tema de derechos y garantías, los comunicadores indígenas no tenemos las garantías de ejercer como comunicadores desde la radio, de decir desde la radio, porque yo les digo es una gran responsabilidad a la hora de asentar diferentes temas, a la hora de puntualizar diferentes temas, a la hora de denunciar diferentes situaciones, ahí está el riesgo para los comunicadores desde la radio. Entonces, lo que hacemos nosotros, los comunicadores, somos 11 colectivos, 14 colectivos a nivel del departamento del Cauca, somos eh, 11 emisoras, 5 colectivos a nivel del departamento del Cauca. Lo que nosotros hacemos es que somos conscientes de que los cambios económicos, políticos y medioambientales, junto a los adelantos tecnológicos en los últimos 20, 24, 25 años en nuestros territorios, plantean problemas no resueltos en la dimensión de la formación, como son el marco de la imparcialidad, la veracidad, también podríamos decirlo, y su relación con el respeto de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es lo que nos ha puesto como en el ojo del huracán para que nosotros tengamos este grado de riesgo como pueblos indígenas. Entonces, mire que esa es la gran lucha que nosotros estamos
padeciendo prácticamente, estamos viviendo y es una gran apuesta la que nosotros estamos asumiendo en este momento. Anteriormente no se escuchaban las denuncias, no se decían lo que estaba pasando en las comunidades, no se sabía lo que estaba pasando en las comunidades porque simplemente no se tenían las herramientas tecnológicas. Ahora que las tenemos, se dicen todo lo que está pasando en diferentes medios tecnológicos, pero también a través de la radio. Entonces, lo que pasa es que lo que se dice en la radio, toda la comunidad lo sabe, tanto hacia el interior, pero también hacia lo externo. Es ahí cuando nosotros los comunicadores decimos minga hacia adentro, la minga hacia el interior de nuestros territorios, la minga hacia adentro, hacia las veredas, hacia las comunidades, hacia los resguardos. Y ahí está la la gran apuesta que hace un momento mencionaba, y está el tema de la lucha y la resistencia desde la radio. Y para ello, el movimiento indígena a través del Consejo Regional Indígena del Cauca le ha hecho una apuesta muy significativa a esto. Desde el año 2016 eh, nosotros hemos dado un paso muy importante dentro de la política del gobierno nacional, y es avanzar con dos puntos fundamentales, y es avanzar con el tema de la minga del arte, cultura en comunicación, pero también con otra de las apuestas que hemos afrontado y que la hemos logrado, es el tema de autonomías territoriales, que son proyecciones de documentar la realidad de los territorios. Pero el documentar la realidad de los territorios no es solamente el tema fílmico, también va muy relacionado, muy engranado al tema de los procesos de radio en el departamento del Cauca. Entonces es ahí cuando nosotros decimos, vamos a fortalecer el tema de la red, vamos a fortalecernos vamos a organizarnos como procesos de comunicación en los territorios. Y es ahí donde se retoma el tema de la Asociación de Medios de Comunicaciones Indígenas de Colombia, REDAMSIC. Nosotros nos reunimos permanentemente a contextualizarnos cuál es la situación en diferentes territorios, en diferentes localidades, a nivel del departamento del Cauca. Entonces, el tema de la radio es un componente, es un elemento político del movimiento indígena en el departamento del Cauca. Entonces, ahí están las radios en los territorios cumpliendo una función muy importante, difundiendo lo que está pasando a nivel del movimiento indígena, desde cada uno de los procesos, pueblos y comunidades indígenas. Entonces, la red que más adelante ya, si haya espacio, mencionaría rápidamente cuáles son, cómo estamos ubicados a nivel del departamento del Cauca. Estamos ubicados de manera muy organizada, pero también de manera estratégica. Por ejemplo, tenemos Radio Payúmate en el norte del Cauca, Usual Nazayúa, casi centro norte del Cauca. Tenemos Nuestra Voz de Morales, centro del Cauca, Namuy que es del pueblo Misac, del pueblo guambiano, Radio Libertad, que es del pueblo Totoroes, Renacer Coconuco, que es del pueblo Coconuco, Aires del pueblo Yanacona, que está al sur del departamento del Cauca, a 8 horas, 9 horas de la capital desde la ciudad de Popayán. Está la Fundación Radio Comunitaria Yanacona, tenemos Voces de Nuestra Tierra Jambaló, NASA Estéreo, que está al extremo del norte del Cauca, y tenemos una emisora muy cerca en el Valle, Nasaxao, Florida, y tenemos una estación de radio que se llama Radio NASA Tierra Adentro. Estas emisoras, cada una de las estaciones de radio, están ubicadas en diferentes lugares a lo lejos de la capital del departamento del Cauca. Solo dos, tres emisoras están como muy cerca, con cercanías a la ciudad de Popayán. Entonces, todo esto nos permite crear contenidos para llegarle casi que en tiempo real a todos los territorios organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, con esto quiero decir que las emisoras, como están ubicadas de manera estratégica, pero en las veredas, en los campos, en el cerro más alto del resguardo, y esto ha hecho de que los grupos armados lleguen con mucha facilidad a decirle a las emisoras, apaguemos las emisoras o no digan lo que se está diciendo, o simplemente atentar como lo que ha pasado con Radio Payumat en el norte del departamento del Cauca, que tuvo, donde están los transmisores en el cerro, fue víctima de atentado 2 veces por parte de los grupos armados. Entonces nosotros
hemos sufrido esta situación. Sin embargo, la radio en este momento tiene tanta fuerza, tanto potencial en las comunidades, entonces la Guardia misma va las veces que sea necesario a tratar de defender el cerro, a tratar de estar allá, a tratar de estar acompañando los procesos de radio. O sea, los comunicadores en este sentido nos sentimos acompañados por parte de las autoridades. Sin embargo, algunas autoridades no tienen esta apropiación de fortalecer los procesos comunicativos. ¿Por qué? Porque eh, el ejercicio de las autoridades es cambiante. Algunos territorios lo hacen por 2 años, algunos por 4 años. La mayor parte de las autoridades del tiempo de un año. Entonces, la situación es cambiante, entonces lo que nosotros hacemos es tratar de sostener lo que se haya avanzado en tema de la implementación de la radio. Entonces, en este sentido, estas estaciones de radio, hoy por hoy, avanzamos con una política muy clara, con una política que no está fuera de los parámetros, de las líneas políticas del movimiento indígena. Nosotros andamos acorde lo que dice la dinámica de cada uno de los planes de vida de los territorios. El pueblo Yanacona defiende su plan de vida, trabaja conforme a la dinámica de las comunidades, de la vida cotidiana de las comunidades, habla lo que hacen las comunidades. En el norte del Cauca, donde está la mayor parte del pueblo Nasa, habla en su propio idioma, tiene su dinámica de trabajo, avanza sobre lo que le corresponde. Lo mismo el pueblo Coconuco defiende su plan de vida. O sea, las emisoras que están ubicadas estratégicamente en cada uno de los territorios, Radio Libertad, que está con el pueblo Totoroes, avanza trabajando sobre la dinámica del territorio, de su pueblo, de su contexto, desde la dinámica de las autoridades. Es cierto, nosotros precisamente, más después de que terminemos el conversatorio, todos los martes y los viernes tenemos 60 minutos donde nos enredamos para hablar del contexto del departamento del Cauca. Están los reporteros en cada uno de los territorios, nos comparten la información, hacemos intercambio de información desde cada uno de los territorios y ahí sale el conversatorio que se llama informativo Red AMSIC. Entonces, todo esto nos permite avanzar desde la identidad nuestra, desde la cosmovisión nuestra, desde la parte espiritual nuestra, desde las formas de implementar la estrategia comunicativa muy, muy desde la comunidad, como yo les decía, siendo los comunicadores de nuestros territorios. Entonces, nosotros como red tenemos toda la confianza de que la dinámica que nos cuentan desde los territorios es la que es. Nosotros estamos pasando por dos momentos en términos de manejo de información. Anteriormente, si había una situación de emergencia en X o Y territorio, lo que hacían los medios desde Bogotá, Cali y Popayán, llamaban al cura, al alcalde o a alguna institución que estuviera en el municipio. Hoy en día no pasa eso. Nosotros hemos ido ganando espacios con nuestra lucha. Ahora las fuentes son los comunicadores que están en los territorios, porque las autoridades tenemos documentos, tenemos resoluciones, tenemos el reconocimiento de que la comunera o el comunero que está en X o Y territorio es comunicador o comunicadora y solo ella tiene la potestad de informar lo que está pasando en los territorios. ¿Por qué? Porque nadie más que esa persona es quien conoce qué es lo que está pasando en medio de la emergencia territorial que está pasando. Entonces, esta lucha la hemos ido encaminando, la hemos ido fortaleciendo y la apuesta está en seguir fortaleciendo los procesos que se vienen tejiendo con cada uno de los pueblos, con cada uno de los colectivos y con cada uno de los procesos que se tienen en territorio. Y cuando está hablando del tema de formación, nosotros tenemos una estrategia de formación con los jóvenes, con las personas interesadas en formarse para el trabajo, responder el trabajo comunicativo en los territorios. Entonces, esto también nos permite fortalecer mucho más la dinámica comunicativa. Yo siempre hablo de comunicación, pues porque dentro de la implementación de los procesos comunicativos tenemos varias herramientas, pero el tema de la radio, de esta manera, la hemos ido fortaleciendo y gracias a la lucha, al trabajo constante de los colectivos, hemos logrado diferentes espacios, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Entonces, en este sentido, la política pública de y para los pueblos indígenas que se trabajó desde el 2012 hasta el 2016
es una iniciativa desde el departamento del Cauca, la trabajamos y trabajamos un capítulo, una parte, y comenzamos a tratar de aplicar esta estrategia con cada uno de los procesos a nivel del departamento del Cauca. Solo este año la hemos retomado para ajustar, para retroalimentar, para seguir conversando. Entonces, la comunicación con nuestros colectivos, el tema de la política para los procesos comunicativos como pueblos indígenas, la estamos revisando, qué hemos hecho, valorando, pero también qué nos hace falta, porque ya hay que reconocer que los procesos de comunicaciones son cambiantes, la dinámica avanza, el tema de la tecnología avanza. Entonces nosotros cómo podemos fortalecer las estrategias comunicativas, y a la par ahí está el tema de la radio. La radio la trabajamos desde la estrategia propia, que en este caso sería hablar de nosotros, de nuestra dinámica, desde la dinámica de la organización, a través de las herramientas apropiadas, que son el tema de las emisoras, el tema de la consola, el micrófono, la torre, el transmisor, el enlace y todo lo demás, sin dejar de lado que es como el plato fuerte nuestro, el tema de la comunicación propia como estrategia de resistencia, de lucha, del reconocimiento de nuestra identidad a través de la estrategia de radio. Hoy por hoy las emisoras en Colombia no tenemos una categorización donde digan que somos de una categoría especial indígena. Nosotros seguimos haciendo parte de un listado de la institucionalidad, emisoras comunitarias de carácter público, emisoras privadas. O sea, nosotros seguimos haciendo parte de un listado que tiene el gobierno nacional. Pero nosotros estamos en una apuesta, en una lucha, es nuestro reto de cómo podemos diferencializar la estrategia comunicativa de la implementación de la radio, que las radios tengan un reconocimiento, una categorización diferencial como de especialidad de carácter indígena. Esa es la gran apuesta que nosotros tenemos en este momento, porque nosotros lo que buscamos es que se nos dé un trato diferencial, un trato diferente a las estaciones de radios indígenas, porque nosotros le estamos trabajando, apostándole al tema de las armonías territoriales. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno hoy por hoy está trabajando en un tema que se llama la paz total. Nosotros entendemos la paz total, el tema de las armonías territoriales, el tema del reconocimiento de los sitios sagrados, el reconocimiento de nuestros títulos coloniales, los títulos republicanos como territorios, y que todo este tema de la política de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas, no sea diferente al reconocimiento político que se merece el proceso comunicativo de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca. Y ahí está el tema de la radio, que las radios, la mayor parte de las emisoras indígenas, para el tema institucional, no tienen licencia. Las licencias se nos terminaron hace rato. Nosotros estamos trabajando ante los ojos del gobierno sin licencia, pero ante la estrategia comunicativa como pueblos indígenas, con un reconocimiento político, las emisoras son de carácter territorial. Entonces nosotros, si hablamos en términos institucionales, nosotros hemos avanzado en una apuesta y en una ganancia significativa en el marco del decreto 1811, que reconoce el territorio, dentro del territorio, a las autoridades como máxima autoridad territorial. Y como son de máxima autoridad territorial, ellos tienen esa capacidad y esa potestad de reconocer a los procesos comunicativos, en este caso el tema de la radio, reconocer eh, que somos legales, podríamos decirlo, dentro de nuestros territorios. ¿Por qué? Porque como autoridades territoriales ellos tienen la potestad de reconocer que el espacio de arriba, este espacio que se habla, y el espacio de abajo, Nasayue, Cuecue, Piaste, Tacho, Jembo, Pazo. O sea, este reconocimiento para nosotros es válido, es válido. Dentro de los territorios indígenas, estas estaciones de radio tienen toda su garantía, tienen todo su reconocimiento, y por lo tanto tienen esa potestad de seguir laborando, haciendo los procesos comunicativos. Entonces, es ahí cuando nosotros entramos y decimos que tenemos que seguir trabajándole, apostándole al tema de la implementación de la política pública de y para los pueblos indígenas. Pero nos falta avanzar en ese trabajo, y lo que estamos haciendo básicamente en este momento es que
cada territorio, cada pueblo donde están estas estaciones de radio, emitan unos reconocimientos, emitan un reconocimiento por escrito, unas resoluciones, algunas declaratorias, decretos, en fin, lo que cada autoridad en su dinámica reconozca estos procesos para finalmente nosotros trabajarle, apostarle a este proceso de comunicación como colectivo REAMSIC solicitarle un reconocimiento al gobierno nacional. Esta es una apuesta grande, este es un sueño grande que nosotros tenemos, pero este sueño la hemos ido caminando, la hemos ido avanzando, hemos ido tejiendo y ya hemos tenido acercamiento con los representantes a la Cámara, en el Congreso de la República, para que esto tenga un reconocimiento institucional en el tema de la diferencialización de los procesos de radio como medios constructores de armonías territoriales, constructores de paz, constructores de diferentes componentes que tienen los pueblos indígenas en el departamento del Cauca. Entonces, en ese tema estamos avanzando, en este tema estamos andando y para ganar estos espacios, que ha sido una lucha muy fuerte, que ha sido un trabajo muy dedicado por parte de cada uno de los colectivos, nosotros a los coordinadores de cada uno de los procesos en los territorios las denominamos como coordinadores políticos. Ellos, la tarea de ellos es que se hagan equipo para fortalecer la implementación de lo que se tiene, de lo que se ha podido avanzar y está el tema de la Minga del Arte, que precisamente mañana, 13 de noviembre, avanzamos con un encuentro muy grande. En este encuentro, ¿qué consiste en este encuentro? Es que los comunicadores, la comunicación no es solamente lo que estamos haciendo en este momento. La radio es un instrumento, más lo que decimos por esos medios son los contenidos que nosotros trabajamos, construimos, tejemos y elaboramos, que son los contenidos radiales. Pero con los contenidos radiales no se hacen solos con la voz de los comunicadores. Nosotros simplemente somos la fuente, somos el puente, nosotros simplemente somos una herramienta a la hora de generar estos contenidos. ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes proponen? ¿Y quiénes ayudan a tejer? Las artesanas, los músicos, el mayor que danza, el mayor espiritual, la autoridad espiritual, pero también las autoridades territoriales, el gobernador, cada uno de los guardias, las iniciativas culturales, artesanales, pero también las iniciativas propias. Tenemos 8 líneas. También tiene que ver mucho el tema de las iniciativas de los alimentos propios. O sea, toda esta gama de elementos nos permiten construir las políticas. En este escenario no es simplemente que el grupo llegue, se presente, interprete alguna pieza musical o alguna pieza significativa, sino que también tenemos conversatorios, tenemos unos espacios donde podamos trabajar propuestas. Entonces, desde mañana hasta el próximo fin de semana, nos concentraremos aquí en la ciudad de Popayán cerca de 2.000 a 2.500 artistas, proponentes, trabajadores, comunicadores, y todo esto es lo que nos permite seguir avanzando en la construcción de la política de comunicación y dentro de este documento, dentro de este trabajo, dentro de este tejido, está el proceso de seguir avanzando en fortalecer el proceso de la radio. Entonces, más o menos como lo que nosotros les podríamos compartir desde el trabajo de la radio, pero la radio, para ir concluyendo, ha sido una herramienta, ha sido un medio para decir lo que nosotros pensamos, para visibilizar lo que nosotros hacemos, para visibilizar lo que las autoridades van trabajando. Es para visibilizar el trabajo de control territorial que ejerce la Guardia Indígena, porque cuando la Guardia Indígena está así cumpliendo, ejerciendo su función de control territorial, la radio ha estado acompañando siempre este tipo de procesos, diciendo lo que está haciendo la Guardia Indígena, interpretando, bajando a un trabajo pedagógico para que quepa en la franja de radio, las franjas de radio dentro de la parrilla de programación, para que las comunidades conozcan los avances, los logros, las dificultades en los procesos organizativos como movimiento indígena. Entonces, ese es el ejercicio y la implementación de la radio a la que estamos haciendo nosotros como pueblos indígenas. Tenemos muy claro que la apuesta es grande, que el reto es mayúsculo. Lo que nos espera es inmenso, tanto en lo político, en lo espiritual, en lo cultural y todo lo demás, todo lo que se nos viene
para nosotros para seguir avanzando en la implementación de la herramienta, como es el tema de la radio. Entonces, qué bueno sería que esta lucha la carguemos entre todos, no solamente como Cauca, sino a nivel nacional, a nivel internacional, con los medios alternativos, con los medios propios, desde nuestra propia dinámica estratégica, para que nosotros podamos seguir avanzando desde la radio, porque la radio informa, pero también como informa, propone, y así como propone, educa, sensibiliza, concientiza, y es ahí cuando se puede ir, pues se puede avanzar en la implementación de toda la estrategia de comunicación para los pueblos indígenas. Pues, finalmente decir que las dificultades técnicas, sociales, económicas, para nosotros es de todos los días, es de todos los días. El periodismo indígena, tenemos las condiciones precarias como medios de información, como emisora indígena. eh, entonces, lo que nos queda es unirnos, lo que nos queda es hacer equipo para poder avanzar en esta gran apuesta, hacer nuestros propios medios de comunicación en nuestras comunidades, partiendo de nuestros usos, de nuestras costumbres. Creemos, nosotros como pueblos indígenas, creemos que estos procesos hacen parte de una alternativa para hacer resistencia a todo este fenómeno que yo ya les comentaba, al fenómeno organizacional, territorial, nacional, en estos tiempos tecnológicos, pues que nos ofrecen las transnacionales de la información. Entonces nosotros somos los que podemos eh, estar en esa tarea de aclarar las diferentes situaciones que se nos presentan en el país, teniendo en cuenta que el conflicto que vive el país y en especial nuestros territorios por la diferencia por las diferentes culturas políticas y sociales que se ha hecho tomar las estrategias de resistencia, lo podríamos mencionar desde el tema de la implementación de las radios cuando se tenga pues la total claridad de generar los contenidos, de usar este tipo de herramientas y todo lo demás. Entonces es como lo que podríamos compartir, comentarles y decirles que el trabajo en este momento, la radio, a pesar de que las otras herramientas tecnológicas tengan su impacto, tengan su acogida entre las comunidades, pero la radio sigue jugando un papel muy importante en materia de resistencia, como sectores sociales, como organizaciones indígenas. La radio sigue jugando un papel muy importante a la hora de crear conciencia, de trabajar eh, el tema de formación a las comunidades. La radio sigue jugando un rol muy importante, fundamental, para seguir trabajando, apostándole al tema del fortalecimiento de los elementos culturales como pueblos indígenas. Entonces, hoy más que nunca, buscamos todos los medios para fortalecer el tema de la radio. La problemática más compleja que hemos tenido es el tema de la autosostenibilidad, tanto en talento humano, pero también sostener los procesos, la estrategia tecnológica. Sin embargo, la apuesta nosotros ya la tenemos clara. Nosotros sabemos en qué rollo nos hemos metido cuando creemos que estamos haciendo radio en los territorios. Nosotros tenemos la capacidad, la fortaleza, la valentía de seguir resistiendo desde la radio, desde cómo sostener estos proyectos, pero también desde cómo sostener los contenidos que merecen, que se necesitan, que se requieren para manejar una parrilla de programación. Ese tipo, los contenidos, no la compramos, no nos traen de afuera, sino que nosotros mismos, los mismos colectivos, la van creando, la van construyendo, la van implementando y se van trabajando. Hay un tema fundamental que me gustaría replicar para finalizar la intervención. Los comunicadores que están en los territorios, cuando terminan de hacer radio, cuando terminan de cumplir una misión en una franja de radio, la comunicación no llega hasta ahí. El comunicador sale a compartir una asamblea, alguna reunión, pero también a, a llevarles un videoforo con diferentes temas para conversar la situación, el contexto de cada uno de los territorios. Entonces, la radio nos permite ampliar toda la estrategia comunicativa para que lo que está pasando en las comunidades se pueda visibilizar, se pueda hablar, se pueda conversar
Por eso nosotros siempre hemos dicho que nosotros avanzamos en la búsqueda del desarrollo propio, pluralista y participativo. Esa es la tarea de la radio, avanzar en la búsqueda del desarrollo propio, pluralista y participativo. La radio nuestra, las estrategias nuestras, es de participación, que se escuchen todas las voces, porque cuando llegaron las emisoras a los pueblos indígenas, nosotros arrancamos implementando la estrategia de radio con el siguiente lema: desde el silencio a la palabra, desde el silencio a la palabra. Y en esta apuesta vamos andando, en esta apuesta vamos caminando. Compañeros, muchísimas gracias. Es como lo que podría compartir, es como lo que podríamos decirle, hacer la voz de las comunidades, una imagen de los pueblos indígenas del departamento del Cauca para el mundo. Muchísimas gracias. Respetado hermano, ha dicho muchas líneas en el marco de la conferencia que me parece que es necesaria primeramente transcribirla y volver y hacer de esto un documento para poder compartir en todo el territorio nacional con las personas que necesitan la información: Ecuador, Perú, Bolivia, con un proyecto que se está gestando en México y en Canadá en el tema de cómo conectar las emisoras. Bueno, dentro de este marco surgen muchas preguntas. Primero, tenemos que entender que el aforo que tenemos internacional, y de pronto una persona que trabaja de derechos humanos en Francia no conoce a fondo el concepto de plan de vida. ¿Cómo usted podría explicarle el concepto de plan de vida en relación a la comunidad a partir de la defensa de los derechos humanos? Entendiendo que la garantía de los derechos humanos indígenas infiere varias cosas. Primero, para explicar el concepto de derechos humanos tenemos que entender que el derecho humano se centra en la dignidad, pero la dignidad también está en la autonomía, en la forma de libertad. Pero vemos que también hay un proyecto que se gesta en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, donde indica que parte de la agenda es proyectar la sostenibilidad y sustentabilidad de las lenguas indígenas. Entonces, ¿cómo podríamos explicar internacionalmente qué es un plan de vida para aquellas personas que no conocen nuestros conceptos de día a día manejamos, por favor? El plan de vida es una ruta, pero aparte de ser una ruta, es la claridad política de cada uno de los territorios indígenas, de los 11 pueblos indígenas, de, que hacen parte de la organización CRIC. Son 139 autoridades, son 139 territorios a nivel del departamento del Cauca. El pueblo Nasa es el pueblo más grande, podríamos decirlo, en términos de potencial de habitantes en el departamento del Cauca. Y estamos ubicados en distintos lugares de la región del Cauca. Entonces, el plan de vida, lo que hacemos es que cada territorio, cuando hablo de territorio, anteriormente conocida como cada resguardo, sino que cuando hablamos de resguardo, pues nos limitamos a un espacio físico. Entonces, cada resguardo con su título, con su espacio, con sus comunidades, con sus habitantes, arma un documento. Es un documento, el plan de vida, lo que nos dice a mediano, a largo plazo, cuál va a ser el trabajo, el reto, las construcciones de cada uno de los componentes. Nosotros hoy en día hemos avanzado en el tema de educación propia, la implementación del sistema indígena de salud propia, hemos avanzado en el tema de guardia, territorio, hoy en día conocido como la autoridad territorial, la TEA, y diferentes procesos. ¿Cómo hemos comenzado? ¿Cómo vamos avanzando y hacia dónde vamos avanzando? Nosotros ya tenemos claro de que nosotros como pueblos indígenas no nos vamos a desviar. Entonces, lo que hace el plan de vida, que es un documento hecho no solamente por la autoridad, eso es hecho con los niños, jóvenes, docentes, las autoridades. De hecho, el plan de vida no está construida, porque esto es una construcción permanente. Esto es una construcción permanente. Lo que nos hace es que tengamos nosotros permanentemente un espacio para la valoración. Ejemplo, cómo vamos avanzando en el tema de comunicación. Si hace 20 años comenzamos con las emisoras, a 2025, ¿cuál es la apuesta que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que hemos hecho y cómo hemos avanzado? Igualmente el tema de educación. Hay un tema que dice implementación de la educación propia como pueblos indígenas. Entonces, esa implementación en 20 años, en 10 años, ¿cómo vamos avanzando en materia de sostener, de fortalecer la parte de la identidad? El plan de vida, un ejemplo claro y que nos parece muy importante mencionarla,
es que el plan de vida nos ha permitido fortalecer el tema del Nasayube, por ejemplo, cuando hablamos del plan del pueblo Nasa. Cuando hablamos del pueblo Coconuco, ellos están avanzando en fortalecer eh, toda la estrategia de vida, la dinámica de vida del pueblo cocunuco. Entonces, el plan de vida lo que nos permite, el plan de vida lo que nos permite es avanzar con los retos, con las tareas, con las apuestas, que muchas veces en una asamblea le dice, la comunidad le dice a las autoridades, este año vamos a fortalecer el tema de la educación propia y todos nos esforzamos, trabajamos para fortalecer la estrategia de la educación propia. Entonces, el plan de vida contiene de cómo fortalecer la salud, cómo implementar el sistema, el SISPI, Sistema de Salud Indígena, cómo implementar el SEIP, Sistema de Educación Indígena para los pueblos indígenas. Ese es el plan de vida. Cuando nosotros retamos nuestros propósitos a 10, 15, 20 años, las comunidades hacen una asamblea, revisan cómo hemos andado, cómo nos hemos fortalecido. El plan de vida nos permite decir qué dinamizador educativo puede estar en un espacio de formación. O sea, las autoridades tienen ese plan de vida y ese plan de vida viene trabajado con las comunidades, entonces ahí está la garantía y la potestad para que las autoridades vayan avanzando, vayan tejiendo sobre un camino que ya está trazado y que es el plan de vida. El plan de vida, repito, está en permanente construcción, no es un documento terminado, tampoco sería bueno terminarla porque eso es una construcción casi que permanentemente. En ese orden de ideas, nosotros vemos integrado aquí una nueva apuesta, no solamente en la perspectiva del desarrollo de la infraestructura de la radio, sino en la cualificación de un talento humano en todos los territorios indígenas. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que hay un periodismo investigativo indígena en los territorios que le están manifestando a todo el acervo cultural de Colombia que existe un nuevo conocimiento, una nueva relación del ser con el territorio, entendiendo no solo por territorio los aspectos biofísicos que están en el territorio, sino la conexión con los sitios espirituales. ¿Cómo ustedes, dentro de este marco y el ejercicio que ya llevan por las emisoras que están en Redancy, en todas estas emisoras, cómo potencializan ustedes a ese periodismo investigativo indígena que no solamente expresa una noticia, sino que va a la comunidad a formar, a dirimir, a captar otros conceptos y a retransmitirlo? ¿Cómo es el proceso valorativo de formación que en este momento se está tejiendo? Nosotros, dentro del concepto nuestro de los colectivos, primero, nosotros no catalogamos a los comunicadores como periodistas, nosotros somos comunicadores. Lo otro, nosotros no manejamos noticias. Los procesos nuestros, alternativos indígenas, no permiten manejar noticias. Nosotros manejamos información. Cuando manejamos este tipo de conceptos, la información, usted ya lo ha mencionado, lo que nos lleva es a investigar. Y ahí está el tema, de hecho, dentro de los cuatro pilares de la política pública de comunicaciones está el tema de formación. Y cuando hablamos del tema de formación, la mayor parte de las veces no quiere decir que organizamos un grupo y dictarle charlas. No, nosotros lo que hacemos es conversatorios, los conversatorios con los mayores, los conversatorios con las autoridades, los conversatorios con la Guardia Indígena. Entonces, allí está el espacio para nosotros generar los contenidos, las piezas y todos los elementos de radio a la hora de generar este tipo de información. Entonces es muy importante cuando nosotros llegamos a algún territorio donde haya pasado X o Y situación, lo que nosotros hacemos es investigar, conversar, charlar, conversar con las autoridades, conversar con la mayora, desde la mayora que está en la cocina hasta la autoridad que está manejando la situación de alguna situación en su territorio. Entonces, lo que nosotros hacemos es, todo este trabajo lo que nos permite, lo que nos lleva es a investigar inmensamente. De hecho, hay un trabajo muy importante que mencionar, que esto nos lleva a tanta investigación que para nosotros esto es una escuela. Esto para los comunicadores es una escuela. Y precisamente por esto, la mayoría de los comunicadores a hoy, 2024, son autoridades o son exautoridades, son consejeros o son exconsejeros. O sea,
todo este trabajo de investigación nos ha fortalecido a nosotros formarnos en nuestros territorios desde la dinámica comunicativa y desde el espacio para generar piezas radiales. Entonces, el tema de la investigación para nosotros es fundamental que esté dentro de los procesos comunicativos. Perfecto. En ese tejido usted ha fundamentado y ha centrado prácticamente su conferencia en que hay un proceso de licenciamiento y hay un proyecto de ley que está en las bancadas del Congreso de la República, la Cámara de Representantes, como usted decía, y que para ello no hay una interpretación clara de lo que se dispone dentro del marco espiritual, que todo el espectro aéreo es espiritualmente de los pueblos donde está ubicado y que el gobierno no podía sistematizar otra cuestión alguna porque borraría la hermenéutica que tiene propiamente en el artículo 46, donde habla de la autodeterminación y la autonomía, pero habla mucho más a profundidad de los sitios sagrados con el aporte de los espacios, de cómo se comunican los mismos territorios. En ese orden de ideas, si usted eh, tuviera hoy 5 minutos para defender ese proyecto ante el Congreso, ¿usted qué le especificaría ahí? ¿Cuáles serían los puntos más relevantes para poder dirimir no solamente el proceso de licenciamiento, sino, como usted decía, pasar del silencio a la voz? ¿Cómo serían esos elementos que determinarían un posicionamiento y la posibilidad que se construya no solamente las licencias, sino que se construya una escuela de comunicadores indígenas en todos los territorios, para así poder hablar de un Estado de derecho donde hay diferentes consonancias culturales, pero que en el ejercicio se respeta en la autonomía de cada cultura? ¿Cómo sería esa exposición en el entendido que también estarán escuchando personas del exterior para poder nosotros enmarcar una propuesta con mayores argumentos? ¿Cuáles serían esos puntos determinantes, mi estimado José Albeiro? Lo resumo de la siguiente manera. Nosotros tenemos unos colectivos en los territorios. Nosotros tenemos una situación como comunidades. Nosotros tenemos nuestros derechos adquiridos no porque nos la han dado a nosotros, los pueblos indígenas. A nosotros, los logros que tenemos, nada ha sido gratis. Hace un momento decía, tenemos comunicadores que nos han asesinado, tenemos comunicadores que estamos en riesgo, tenemos comunicadores inclusive amenazados en este momento. O sea, lo que hemos logrado hasta este momento no ha sido nada gratis. Y en ese sentido, primero, nosotros logramos el derecho a escuchar y a ser escuchados. Nosotros logramos a esa garantía de nosotros tener los espacios de radio. Nosotros logramos ese espacio de tener este tipo de instrumentos como las emisoras dentro de nuestros territorios. Por eso yo le decía, a nosotros nos entregan un listado de emisoras, pero con un listado mucho más largo de las funcionalidades que tenemos que cumplir ante la institucionalidad. Pero nosotros no nos quedamos con eso, nosotros comenzamos a conversar, a hablar, a dialogar, a debatir, y no solamente en palabras. Nosotros comenzamos a implementar estas estrategias de radio con la ayuda de las autoridades espirituales. Nosotros comenzamos a implementar con la ayuda de los médicos tradicionales. Nosotros comenzamos a implementar la comunicación, la radio, con la ayuda de la Guardia Indígena. ¿Quiénes son ellos? Ellos son de carácter político espiritual dentro de los territorios. Y más aún, nosotros estamos implementando el ejercicio de la comunicación con la garantía que nos entrega la Nazahuala, que es la comunidad. Y nosotros decimos a la comunidad la máxima autoridad. Y lo que ha dicho a la comunidad es legisle este proceso comunicativo, le ha dicho a las autoridades. Le han dicho a las autoridades. Y nosotros vamos avanzando en esta apuesta y ya tenemos unos logros importantes que tenemos que puntualizarla como proceso de radio, como proceso de emisora. De hecho, si usted me pregunta cuántas emisoras tiene licencia, de todas las que tenemos en nuestra lista, máximo tienen dos emisoras. Las demás, las mismas autoridades dijeron, en el marco de la legislación de autoridades territoriales, facultamos para que las emisoras operen bajo la dinámica de los planes de vida de cada uno de los territorios. Y nosotros avanzamos
en esa dinámica, en ese trabajo. ¿Y cuál es el trabajo nuestro? De defender el medio ambiente, de defender el territorio, defender los ojos de agua, fortalecer la identidad, la política, la cultura, los elementos de los procesos nuestros. Es por eso que estos procesos de radio nos permiten acercar, conversar, llegar, trabajar todo este tipo de herramientas que en el listado les he mencionado y ahí está la apuesta nuestra. Así como la educación es diferencial, la salud para los pueblos indígenas es diferencial. Y nosotros estamos en un marco del decreto 1811, entonces los procesos de radio también son diferentes, tienen que ser diferenciales porque estamos dentro de los territorios, porque la torre que emite la señal está en el cerro y ese cerro a través de la autoridad territorial está catalogado como sitio de poder, sitio espiritual. Desde allá estamos. Y de hecho, la mayoría de las emisoras tienen los nombres en sus propios idiomas. Esto hace parte de la identidad nuestra en pro de defender toda la dinámica de los procesos de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca. Es por eso que nosotros estamos luchando el tema del reconocimiento de las emisoras de carácter diferencial como herramientas comunicativas para los pueblos indígenas. Nosotros verdaderamente nos encontramos muy agradecidos por toda esta transmisión de saberes de espirituales, cognitivos, de resistencia, de resiliencia. Y bueno, sabemos que la voz es una energía, es prácticamente una sanación. A nosotros nos gustaría que para terminar nos dijera unas palabras en lengua para todas las comunidades de fortaleza y que eso signifique que seguimos tejiendo unidos, que es lo mayormente importante. En idioma arhuaco, Catacunzi es la voz de los territorios y es una emisora que lleva el mensaje a través de los diferentes idiomas. Namuiwa es el camino de los pueblos indígenas y es un idioma de los pueblos, de los hermanos pueblos indígenas misacolombianos. Yo hablo de los 11 pueblos indígenas en el Cauca, yo soy del pueblo Nasa, mi idioma es Nasayuwe. Nahuepuyo anuncia uta na huechuese y cuenayo esa pechcano ya me huechichano y chacha na fin de na usia yacha ta na huepuyo huas en que cuchicha y coche cacha puch pa huese na upiego nayo esa huechichano y chacha na uja usna guktengo asa yapa kaiso cacha puyo no te wazio huechicha chacha mi uska huechicha chacha nayo esa tu uska na huecha yu es sam yu huechi huechichano y chacha uska ya wanyu chacha na sa fin de pechcano me huejichano y chachana juez ruy hues lucho es chans cuesa fin de esa huejichano y chachana una usia una ma tepa cuelsh yugas huevena cuelsh yuga te un siachina cuelsh kiwe su fin de esa huejicha natsam huejas un y chachana yo no usa chapa gata huay su ispille tabi kushi huejicha huesh pake chacha un siachina fin de na una usia una fi yo chamusta una pa nasa na wate chun chaki pcha yatsu kase was pa cuena huecho hace Un abrazo fuerte a todos los pueblos del sur. Les abrazamos desde acá arriba, los pueblos también de Perú, de México, y pronto estaremos en otra nueva conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio de conversar e intercambiar conocimientos, saberes desde el proceso de la radio y sobre todo desde el proceso de la comunicación propia como pueblos indígenas. Bye. Bye bye.